que no podemos medir la bondad de Dios, es imposible. No podemos medir el amor de Dios. Uno se da cuenta del amor cuando, por ejemplo, ama a un hijo, a tu hija. Yo siempre a veces me fijo en las fiestas de la escuela, ¿no? Están todas las mamás viendo a sus nenes. Y claro, si vos le preguntás a todas las mamás y a todos los papás que están ahí, le decís, ¿ustedes aman a los niños? Todos te van a decir, sí, claro, por supuesto. Pero al hijo lo va a amar más. Qué lindos que son todos, pero esa es mi nena, es hermosa, es la más linda de todas, dice. Ese es mi hijo. Qué lindos todos los pibes, qué lindo tu pibe, qué grande que está, y aquel es el mío. No amamos a todos por igual. Amamos a nuestros hijos los amamos más que a los hijos de los otros. Pero Dios no es así. Por eso cuando nos metemos con la gracia de Dios, entramos en un ámbito muy difícil porque no entendemos, no entendemos que el amor y la bondad de Dios está vinculado con nosotros en otra área, en otro nivel. Que nosotros no tenemos que rendir examen delante del Señor para que el Señor nos bendiga, porque ya Jesús rindió examen por nosotros. A veces creemos que necesitamos rendir examen delante del Señor, que el Señor todo el tiempo nos está tomando examen, todo el tiempo, y que nunca llegamos, y que nunca llegamos, y que nunca rendimos, y que nunca rendimos, que siempre salimos bochados. Pero Dios en ningún momento en la expansión de su amor, porque su amor es eterno, o sea, su amor y su bondad supera los niveles conocidos por el hombre. ¿Cómo? Supera el universo, supera el infinito. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor para dar. Dios es la esencia misma del amor. No existiría el amor si Dios no existiría. Es difícil de entender. Por eso el gran desafío que todos nosotros tenemos es de no tan solo honrar a Dios, sino de entender a Dios, de definitivamente declararnos necesitados de Él, porque Él siempre cumplirá su plan en nosotros. Aunque yo vaya por otro lado, y aunque Dios vea que yo estoy yendo por otro lado, que Él dispuso y diga, este cabezón se va a dar una piña, va a chocar. El amor de Dios no varía. La intensidad. Adoramos al Señor con una canción que dice, su amor es feroz. Claro. ¿Por qué es feroz? Porque no tiene fin. Porque no te hace rendir examen. Porque lo único que hace es que lo conozcas más, que lo conozcamos más, que dependamos cada vez más de Él. En este espíritu y en este sentir es que quisiera compartir con ustedes la palabra que Dios ha traído en estos días a mi vida y que charlábamos y compartíamos esta mañana con la iglesia, y se llama Saber Esperar. El título es Saber Esperar. Es muy difícil esperar. Nadie quiere esperar. Por eso cuando empezamos a entender el amor de Dios, que nunca lo vamos a entender, pero cuando empezamos un poquito a conocerlo más, nos vamos a dar cuenta de que cada vez lo necesitamos más. Y en medio de nuestras necesidades y de nuestras dependencias de Él, una de las grandes disciplinas que el Espíritu Santo de Dios nos trae es precisamente saber esperar. Es una disciplina espiritual que se convierte en un principio espiritual. Yo amo los principios espirituales. Hay una gran diferencia entre un concepto trae información. Yo puedo tener información de un texto bíblico, pero no ponerlo en práctica lo que estoy leyendo. Los principios espirituales
se cumplen cuando yo pongo en práctica eso que Dios dice, lo pongo en práctica, entonces ya forma parte de mi vida, ya es una disciplina, ya forma parte de un principio, es una disciplina como por ejemplo el orar. Es una disciplina y saber esperar es una disciplina del reino de los cielos, es un principio espiritual que yo quería compartir hoy con vos. El último domingo del año el pastor Jorge nos hablaba de aprender a abrir nuestros oídos. El domingo pasado el pastor Mariano nos hablaba de el poder de activar la resurrección de Jesús en nuestra vida. Yo hoy quiero hablarte de este principio que va de la mano con todos estos mensajes que hemos venido escuchando y que tiene que ver con nuestra palabra rema. El pastor Diego decía algo hace un rato sobre esperar la palabra dada. El saber esperar una palabra rema es uno de los ejercicios espirituales más importantes que nosotros tenemos para desarrollar. Porque como tantas veces te he contado o hemos hablado, una palabra rema no es algo lindo que te va a pasar. Ya pasó, hace falta que salgas a capturarlo, a conquistarlo. No es algo que te va a venir encima como una lluvia. Es algo que vos tenés que tomar la decisión de decir, esa palabra es para mí. Por eso necesitamos saber esperar. Porque ¿quién no quiere que la prosperidad le venga hoy? Pero resulta que el Señor dice, no, todavía no. Es muy difícil esperar. Del Génesis para acá no hemos sido creados para esperar. A nadie le gusta esperar. A nadie. A mí no sé a vos. Pero a mí no me gusta esperar. Queremos que sea todo ya y ahora. Si no, bueno, analízate la semana. Yo me acuerdo cuando nosotros nos íbamos de vacaciones a la costa y los hijos que tengo hoy, que son los mismos que tuve hace 30 años, ¿no? Pero eran más chiquitos, nada más. Salíamos de casa y ya teníamos 500 kilómetros de auto y ya preguntaban, ¿y cuándo llegamos? Creo que este es un clásico familiar. Nadie está preparado para esperar. No queremos esperar, queremos todo ya y ahora. Por eso te estoy hablando de saber esperar. No te voy a hablar en esta noche, en los próximos minutos que tenemos por delante, de esperanza. Son dos cosas diferentes. Las diferencias son pequeñas, pero muy significativas, pero no voy a invertir tiempo en eso, sino voy a invertir tiempo en este principio espiritual, en esta disciplina espiritual que se llama saber esperar. Como te contaba, es algo tremendamente difícil, muy difícil, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque uno de los enemigos más grandes que todos nosotros tenemos es la ansiedad. Si hay un enemigo feroz en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de desarrollo y confianza en el amor y la bondad de Dios y en el crecimiento con el Señor, es la ansiedad. La ansiedad es una ventana al fracaso. La ansiedad no te deja vivir el presente y te roba el futuro. La ansiedad dice, Dios no me cuida, yo me cuido mejor que Dios. La ansiedad dice, yo no lo necesito a Dios, yo necesito que esto se cumpla. Cuando la ansiedad aparece, la espera se muere, no hay espera, lo que hay es desesperación. La ansiedad nos desespera, nos frustra, nos mata, nos angustia, nos traiciona, nos da vuelta, nos mata. No es fácil saber esperar. Hay muchos estudios, estuve indagando hace unos días sobre esta cuestión. Y un estudio que me interesó muchísimo, simple, sencillo, que hicieron, como decía esta mañana, ¿no? Los norteamericanos que hacen todo tipo de estudios y de encuestas, pero ellos hicieron una encuesta en la década del 90, fines de la década del 90, mejor dicho, una encuesta sobre capacidad de espera. Así se llama la encuesta, capacidad de espera. Y entrevistaron, o mejor dicho, hicieron prueba con personas de muy alto nivel económico, con títulos profesionales y con cargos empresariales muy altos, muy grandes, gerenciales. Hicieron el mismo estudio, este mismo estudio de capacidad de espera con gente de muchos menores recursos, de una vida mucho más economizada, por decir de alguna manera, clase media para abajo,
Y la voy a hacer bien cortito. Lo cierto es que el estudio dio que la clase más alta, más adinerada, con más capacidad, con decir yo soy el gerente del Citibank, ese tipo de gente, te estoy diciendo, dice que tuvo una tolerancia el estudio de 0.1 en tiempo de espera. O sea, no esperaron, en este caso fue el médico, no lo esperaron al médico ni siquiera casi 3 minutos. El otro dio como resultado que ese segmento social de la población estuvo 1 hora 40 esperando al médico. ¿Qué te quiero decir con esto? Este estudio social lo que dice es que cuanto más alto estás socialmente, menos queremos esperar. Porque yo te voy a esperar a vos. O sea, ¿me sale bien? O sea, ¿pero vos quién sos? ¿Pero vos quién sos? ¿Yo te voy a esperar a vos? No, decirle que venga otro día y si no me puedo atender, que no me atienda. Pero en el reino de los cielos es totalmente todo al revés. Porque en el reino de los cielos, cuanto más creces conociendo al Señor Jesús, más larga se hace la espera. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, pastor? Escucha. Cuanto más creces en tu relación con el Señor, cuanto más abrís tus oídos, cuanto más activás el poder de la resurrección en tu vida, más alto, otros niveles espirituales estás subiendo. Y eso hace, no que el Señor diga, bueno, ahora que me estás conociendo más, me corro y digo, no, sigue esperando. No es que el Señor hace eso. Es más grande la necesidad de depender de Él. O sea, la espera se hace más grande porque cada vez que subimos, o sea, todo lo contrario al estudio social. Cada vez que subimos en nuestra devoción a Dios, más lo necesitamos. Cada vez que crecemos en nuestra dedicación a Dios, más lo necesitamos. O sea, la espera se hace más grande. Y vos me decís, ¿pero por qué pasa esto, pastor? ¿Y por qué el reino de los cielos es el reino del revés? ¿Cómo? ¿Cómo es esta historia? Es fácil. El primero es el último. En el reino de los cielos es al revés. El que decide menguar es el que crece. En el reino de los cielos es al revés, es el reino del revés. Porque el que aprendió a dar es el único que tiene. Quien aprende a dar se convierte en poseedor. Es todo al revés. Para mí, saber esperar en el Señor no es una pérdida del tiempo. Hay una placa que tengo preparada, que tenemos preparada, que es un principio espiritual. Si lo querés anotar, tenerlo, es para vos. Pero saber esperar en el Señor no es una pérdida de tiempo, es una escuela del Espíritu Santo para nuestro carácter, para tu carácter. Porque cuanto más sabemos esperar, más se abren las puertas de los cielos a nuestro favor. Más se abre la mano de Dios a nuestro favor. Esta mañana le contaba a los hermanos de la iglesia, hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, tuvimos la oportunidad de irnos de vacaciones a Estados Unidos con los pastores Jorge y Graciela. Y ellos llegaron a Nueva York un día antes que nosotros. Y cuando llegamos nosotros, bueno, pasamos migraciones, toda la historia, y cuando estábamos ahí ya, Lili presenta su pasaporte, le pone el sello así al toque, pic, pic, y cuando llega el turno de mi pasaporte, hay una duda. A mí empezó el amigo a necesitaba un poquito más de aire. Claro. Y de repente, el operador que estaba allí atendiéndonos agarra un fibrón de color amarillo.
Digo, estoy en el horno. Nos deportan, gorda, volvemos a casa, le digo. Gorda, le digo así, o sea, a ver, ¿ok? Bueno, va a escribir con el fibrón amarillo y hace así. Y dice, no, esto no funciona. Y yo mientras lo escuchaba, yo estaba orando al Señor, atándolo al tipo. Y agarra un fibrón colorado. Cuando agarra ese fibrón colorado, dice, es imposible. Pero hablaba para él. La cosa que llama a otro operador, o sea que yo estaba pasando de la crisis 1 a la crisis 2, porque vino un tercero, un segundo. Ahí le muestra todo, mira la pantalla, y yo estaba ahí, mi esposa con el pasaporte sellado, y yo la miro y le digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te vieron? ¿Qué te vieron? Esto eran más o menos las 12 y pico del mediodía en Nueva York. Afuera estaban los pastores Jorge y Graciela esperándonos. Y en ese momento, esta operadora número 2, que vino en el tiempo de crisis, la segunda opción de la crisis, dice, por favor, acompáñeme. Y yo me sentí en una serie de Netflix, ¿no? Porque fuimos ahí, entramos a ese lugar maldito, horrible, te tratan re mal, absolutamente re mal. Creo que éramos 40 o 50 personas, y éramos todos argentinos, había un solo uruguayo, éramos todos argentinos, y digo, somos todos delincuentes, decía yo, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Y estábamos ahí, y un maltrato, pero un maltrato horrendo. Bueno, los que pueden viajar o han viajado o suelen viajar saben de qué le estoy hablando, si es que les tocó la oportunidad de que no les sellaran el pasaporte. Para mí era la primera vez en mi vida. Así que estaba lleno de miedo, angustiado, preocupado y muy, muy complicado. En un momento dado aparece esta operadora con 3 carpetas, una amarilla, una verde y una naranja. ¿Y dónde estaba? Perdón, una roja. ¿Y dónde estaba mi pasaporte? En la roja, sí. Yo digo, no puede ser. Señor, tanta mala onda en este país. Es la primera vez que piso este país. ¿Qué vas a hacer? La cosa es que uno que estaba ahí, esperando irse. Iba a decir rajar, pero no. Esperando irse. En un momento dado, el que estaba ahí arriba, porque para colmo están allá arriba, ¿no? 1,5 metros. Vos sos, yo ya soy petizo, ¿te imaginás? Estos allá arriba. En un momento dado, uno de ellos dice, Daniel Ruiz. Entonces yo me levanto y digo, sí. Y me hace, sit down, sit down. 2 horas y media así nos tuvo. Daniel Ruiz, sí, sit down, sit down. 2 horas y media. Como si fuera poco, terminando y concluyendo esta historieta, viene un operador del aeropuerto con nuestras valijas. Dije, chao, nos vamos. Y las trae y las pone adentro. Y me dice, Daniel, porque era puertorriqueño, sí, me dice, quédese tranquilo. Están buscando un Daniel Ruiz, que es igual a usted, pero es un narco colombiano. Yo no sabía si darle un beso, si pegarle una trompada. No sabía. Pero quédese tranquilo, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Esto es solamente formar. Le digo, pero van 2 horas y media. 2 horas y media. Dios probó nuestro carácter. Dios probó mi carácter. Fueron 2 horas y media de espera. Cuando salimos, Jorge ya pensaba que nos habían deportado. Porque imagine que el pastor nos haya esperado 2 horas y media. ¡Wow! Un milagro. Pero es así. Es una disciplina espiritual. Esperar en el Señor no es una pérdida de tiempo. Esperar en el Señor es una escuela del Espíritu Santo para tu carácter, para mi carácter. Fíjate que te estoy diciendo de esperar en Él, no con Él. No es que hay que esperar con el Señor o junto al Señor. Es esperar en el Señor. Porque cuando vos decís yo espero en el Señor, lo que vos estás diciendo, Jesús es mi socio en todas las crisis de mi vida. Hola, ¿hay alguien que quiera tener este socio esta noche aquí?
Eso es lo que decimos cuando decimos, yo voy a esperar en el Señor. No es lo mismo esperar en que con Él. Él es asociados al Señor. El Señor está trabajando a mi favor. El Señor lo está haciendo. Yo no me daba cuenta, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero la solución ya estaba establecida. Estábamos ahí, tuvimos que bancarnos esas 2 horas y media. Y la gloria de Dios vino cuando dijo, sacaron el pasaporte del cuadernillo rojo, pusieron el sello y nos fuimos a 250 kilómetros por hora. De allí dije, nunca más vengo a este país. Después fuimos un par de veces más. Te podés imaginar el miedo de las veces posteriores. Dije, ahora otra vez la misma historia, pero ya iba a estar entrenado. Por lo menos ya iba a estar entrenado. En este sentido y en los próximos minutos que tengo por delante, es que quiero compartir con vos una de las experiencias más grandes que la palabra de Dios nos plantea y al mismo tiempo describirte este principio espiritual como regalándote en esta noche una caja de herramientas, aprovechando de abrir nuestros oídos, aprovechando de activar el poder de la resurrección en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana. Necesitamos entender que de la única manera que la palabra rema en nuestra vida se va a cumplir es si sabemos esperar en el Señor. Si sabemos esperar en el Señor. Dice la palabra de Dios allí en 1 de Samuel, capítulo 4, no lo vamos a leer, vamos a leer unos capítulos más adelante, pero dice en el capítulo 4 y 5 de 1 Samuel, te lo voy a contar así rapidito. Israel entra en guerra. Israel todavía no tenía rey, sino que tenía un gobernante. Y entra en guerra con los filisteos. Y cuando entra en guerra con los filisteos, ese día de la batalla, la primera hora, las primeras horas de la batalla, cuenta la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 4 y 5, que el pueblo de Israel sale y pierden 4.000 hombres del ejército. O sea, deben haber perdido mucho más por lo que dice ahí, pero no es el tema para conversar esta noche. La cosa es que perdieron 4.000 hombres. En ese interín, cuando vuelve el pueblo de Israel de pelear con los filisteos y de perder la guerra con los filisteos y de que los filisteos le mataran 4.000 hebreos, 4.000 soldados, 4.000 hombres del pueblo de Dios, dice que se arma una reflexión. Y en medio de esa reflexión, uno de ellos dice, te la voy a hacer en argento, vos sabés que a mí me gusta mucho el argento. Dice, che, escúchame, ahora que me acuerdo, tenemos el arca del pacto. El arca del pacto en aquel entonces Dios vivía dentro, no que vivía, sino que el poder de Dios, la presencia de Dios estaba simbolizada en un arca, en un cajón con arcángeles, donde había alguna que otra cuestión que desafiaban y estaban en cierta manera de la mano con lo que Moisés había escrito. Pero el arca del Señor era la presencia de Dios, en donde a donde iba el pueblo de Israel llevaban el arca. Claro, se acordaron y dijeron, hagamos una cosa, ¿por qué no llevamos el arca a la guerra? Llevamos el arca a la guerra y claro, escúchame, está Dios adentro, ¿no? O sea, lo tenían a Dios en un cajón. Como si hubiesen enjaulado al Señor. Bueno, hay muchos cristianos que tenemos a Dios en un cajón. Por ejemplo, este templo puede ser una buena jaula para Dios. Hay muchos cristianos que creen que Dios está los domingos solamente acá y que el resto de la semana nos está esperando o se está entrenando para bendecirnos el domingo cuando nos encontremos. Muchos de nosotros hacemos del templo una jaula, un cajón. Onda película de Drácula, ¿no? Media vieja la cuestión, pero cosas de como que en la cruz está el poder, o sea, fuera diablo. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Dice, llevemos al Señor, llevemos el arca del pacto, llevemos el arca del pacto a la guerra. Y dice que agarran y llevan el arca del pacto a la guerra y va a estar la guerra. Y era el día de la guerra, estaba la batalla ahí, a pleno. Y le matan a Israel, los filisteos le matan a los israelitas, dice la palabra de Dios, 30.000 hombres. Y encima se roban el arca del pacto. Se llevan la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Por supuesto que la presencia de Dios ha sido conquistada por Jesús en la cruz, pero en aquel tiempo era algo muy importante, muy poderoso. Imagínate vos. Hoy imaginémonos juntos. ¿Cómo sería un día de tu vida sin Dios? ¿Cómo sería un día de tu vida sin la presencia de Dios? ¿Cómo sería tu economía?
¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo serían tus hijos? ¿Cómo serías vos? Un día sin la presencia de Dios estaban angustiados. La palabra de Dios dice, ¿qué hacemos ahora? Metieron a Dios adentro de una caja y ellos creían que el poder de Dios estaba ahí. Hace muchos años atrás, le comentaba esta mañana a la iglesia, unos cuantos años atrás, estábamos en nuestra iglesia en Quilmes y con uno de los obreros que estábamos trabajando allí, había un muchacho que hacía alrededor de un tiempo que había conocido a Jesús y se había entregado y se había consagrado al Señor Jesús, estaba metido en las cosas del Señor y él lleva a un amigo de él, del trabajo, lo lleva a conocer al Señor Jesús. Este muchacho entrega su vida al Señor Jesús. Nosotros pudimos discipularlo bastante tiempo y en un momento dado de su vida y de su crecimiento en el Señor empiezan a salir todas las cosas que están guardadas, todos pactos diabólicos y demoníacos que él tenía en su casa, en su habitación. Él había sacado a una de sus hijas de la habitación y en la habitación había construido todo un templo, Umbanda. Y un día este muchacho dice, che, ¿sabes qué? Dice Daniel, y el otro obrero de la iglesia Yanquil me dice, Juancito los está necesitando, está con temas espirituales fuertes. Y claro, tenía semejante paquete metido en la casa. Y cuando el Señor Jesús entra en la vida de uno, entra en la vida de cada uno de nosotros, empieza a limpiar la casa. Y resulta que vamos y le decimos, bueno, vení con nosotros porque de paso aprendé. Si teníamos que hacer liberación, que lo hicimos, por supuesto. La cosa es que estábamos allí en un momento muy profundo, en donde se arma una situación espiritual bien intensa, de esas que a mí personalmente me gustan mucho, porque uno ve actuar a Dios en medio de la maldad y de los poderes del demonio. Y se arma una situación, y este muchacho, jovencito, con toda su fe y con toda su fuerza, en un momento dado estábamos ahí, meta a batallar, meta palo y a la olla, diría el refrán. Le dice al pibe, ¿no? Le dice, agarra la Biblia y le dice, en el nombre de Jesús, fuera diablo. Y el tipo agarra la Biblia, le pega una patada a la Biblia y queda en el patio. Claro, como si Dios estuviera dentro de la Biblia. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Dios no está acá adentro. Lo que está acá adentro, lo que Dios quiere es que esté adentro tuyo. Hola, ¿están acá? Eso es lo que estaba haciendo Israel. Israel se equivocó. El pueblo de Israel no se dio cuenta. Y se armó un desastre impresionante. Porque los filisteos, cuenta la palabra de Dios, esto ocurrió en 3 días. ¿Y por qué quiero hacer este paréntesis? Porque en la palabra de Dios siempre te vas a encontrar a Dios peleando batallas y haciendo milagros en el lapso de 3 días, porque también es un principio espiritual, es una disciplina espiritual. El Señor Jesús murió un viernes. El sábado nadie hablaba, nadie contestaba, nadie sabía nada. El Señor Jesús estaba en la tumba. Pero el domingo, al 3er día, Jesús resucitó de entre los muertos. Es un principio espiritual. Dios usa siempre, hasta el día de hoy, usa este principio espiritual. Es el principio de los 3 días. El primer día, si podés ponerme la placa, por favor, es el día de la crisis. Nadie puede evitar la crisis. Qué lindo sería no tener crisis. Nunca el Señor Jesús dijo que no íbamos a tener problemas. Lo que el Señor Jesús dijo es que cada vez que haya problemas, Él iba a ser nuestra solución. Hola. Sí, pero ¿qué pasa hoy? ¿Pero ustedes creen que Jesús es la solución? Gloria a Dios. Porque el tema tiene que ver con la actitud. No vamos a dejar de pasar crisis. Lo que sí sabemos es que en las crisis el Señor va a estar con nosotros. Y acá me quiero parar un minuto con aquellos que a lo mejor están viviendo un día complicado, un día difícil, un día como que te robaron la presencia de Dios y que te cansaste de esperar. Aquí quiero invertir, quiero hacer un paréntesis. El Señor me está pidiendo que haga un paréntesis y quiero invertir un rato para que reflexionemos juntos. Es muy probable, no muy probable, estoy seguro que esta noche hay aquí entre nosotros muchos que creen que han sido robados o que han sido estafados espiritualmente hablando. O que vos creés que ya pasó el tiempo para vos, que no hay que esperar más. Esta es una charla muy común de consultorio pastoral cotidianamente.
cotidianamente en mi trabajo pastoral, en el consultorio pastoral, hablamos cotidianamente de esto. No, pastor, yo ya estoy grande para ponerme de novia. No, ya me pasó el tiempo. Yo ya estoy grande para ponerme de novio. No, ya fue. No, ya está. No, tengo 40 años. Tengo 50 años. Hace 30 años atrás yo podría haber hecho esto con mi hijo, con mi hija, pero ahora ya lo perdí. Ya perdí a mi hijo, ya perdí a mi hija. No, lo que pasa, no, dejé de esperar. Esto es muy común. Es muy común que esta noche entre nosotros haya gente que le hayan robado la presencia de Dios y que están viviendo la vida viendo felices a otros, pero no siendo felices ellos. Seguramente vos estás esta noche viendo ser felices a otros, pero no sos feliz vos. Como que en la vida hicieron una invitación para ser feliz y todavía no te llegó. Miren, nosotros con mi esposa hace 3 años que estamos orando y esperando en el Señor por 2 temas puntuales. No tenemos una sola respuesta de Dios hasta ahora. Por eso, humildemente quiero decirte, tengo autoridad espiritual para contarte de lo que es saber esperar y cuál es el día de la batalla y qué hay que hacer en el día de la crisis. Porque en el día de la crisis debe necesariamente crecer nuestra pasión por orar a Dios. Una de las grandes disciplinas que hemos dejado de lado y que hemos despreciado por la agenda cotidiana. Nosotros hace 3 años que venimos, son más de 2 temas, pero hay 2 temas puntuales que venimos ahí pidiéndole al Señor, firmes, día a día, mañana tras mañana, noche tras noche. Señor, tíranos un centro, por favor. Padre, acá, aunque sea así. Pero nada. Y todo lo que le estamos pidiendo al Señor lo van teniendo todos a nuestro lado. Es impresionante. Es impresionante. Voy a decir, pero es que o me pego un tiro, o lo odio, o lo acepto. Gracias a Dios hemos aprendido a ver al Señor y a deleitarnos con la alegría del otro. Ese es un principio espiritual. Esa es una disciplina espiritual. Hay que alegrarse con la alegría del otro. No es fácil alegrarse con la alegría del otro cuando lo que vos estás esperando es lo que Dios le dio al otro, porque a él y a mí no. ¿Qué está pasando acá? Padre, un centro nada más, nada. Si vos estás viviendo uno de esos días, yo quiero decirte en el nombre de Jesús esta noche, la gracia, el poder y el amor de Dios y la bendición de su Espíritu Santo te harán retroceder el reloj, parándolo y diciendo, ahora me toca a mí, ahora vos y tu crisis entran en mi tiempo. Hace falta entenderlo nada más. La crisis es inevitable. Israel no pudo evitar la crisis, se equivocó, sí. Metieron la pata, por supuesto, hasta acá. No pudieron evitar la crisis. El primer día es el día de la crisis, es el día en que ellos perdieron. El día en que vos perdiste lo que amabas. Puede ser un hijo, puede ser una hija, un esposo, una esposa, puede ser una economía. Cualquier cosa, a lo mejor el diablo te robó. Y ese robo lo que produjo es desesperanza. Te desactualizaste espiritualmente, dejaste de estar conectado con el Señor. Y resulta que no entendés cuál es el proceso que estás viviendo. Y lo que necesitamos entender es que esto es un proceso. Y que si pasamos el proceso, Dios nos dará la victoria el tercer día. Pero estamos en el primer día, está la crisis, está la guerra. Nos robaron el arca, dicen los israelitas. Y dice la palabra de Dios que en el segundo día los israelitas estaban desesperados. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba ni aparecía. Parecido a lo que nos está pasando a nosotros en estos 3 años. ¿Qué pasa? Que en esto no estás, que no te oímos.
Tenemos abierto nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente. Somos tus siervos, estamos dedicados a servirte por completo en nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Israel no se daba cuenta, pero Dios estaba trabajando a nuestro favor. Nosotros no nos damos cuenta, no sabemos, no lo vemos a Dios actuar en el tema, pero sí sabemos que Dios está trabajando a nuestro favor. Dios trabaja a nuestro favor cuando no lo ves. Dios trabaja a nuestro favor cuando lo vemos, así que no te desesperes. No te desesperes, amado, no te desesperes, amada. Sabe esperar en el Señor porque la victoria viene. La victoria viene. Dejemos que el Señor gane las batallas para que Él se lleve toda la gloria. Pero sigue contando la palabra de Dios en este caso, que en medio de la crisis, en medio de ese día de crisis, estaban todos absolutamente desesperados. Fue algo caótico. Dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 16. Y Elí, que era el que gobernaba Israel en aquel entonces, te conté al principio que Israel no tenía rey, tenía un gobernante, tenía alguien que ejercía autoridad, pero solamente espiritual, no de rey. Dice, Elí preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Jofní y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y cercana al parto, y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada, que la presencia de Dios había sido robada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, porque también muere, poco antes de morir, dice, las parteras le dijeron, ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod. Cabod en hebreo quiere decir la gloria de Dios. Icabod quiere decir sin gloria. Al pibe le ponen sin gloria. Es como si a Gloria Rovere le digamos, hola, sin gloria. Qué feo sería que te pongan ese nombre. ¿Cómo te llamas? Sin gloria. No tengo gloria, no tengo la presencia de Dios, no tengo Dios, soy un huérfano, soy una huérfana, no tengo. Icabod, la I es la negativa, es como si yo le pusiera la palabra responsable, le pongo la I y queda irresponsable. Icabod es sin la presencia de Dios. Mirá la crisis que estaban viviendo, fue un desastre, se vino todo abajo, se derrumbó todo. En el mientras tanto los filisteos estaban a cuartetazo puro. Dice la palabra de Dios que estaban festejando, que estaban meta fiesta, y estaban contentos porque le habían llevado a su Dios. Su Dios era un Dios feo, horrible. Gabod se llamaba, feo. Como todos los dioses paganos, ¿viste? Todos los dioses paganos son feos, horribles. Todos andan cruzados de pierna. Horrible, este era horrible. Y dice que le llevan a los pies de Gabod, le llevan el arca del pacto de los filisteos como diciendo, mirá lo que te trajimos, Dios, nuestro Dios, te trajimos, además de haber vencido a los hebreos, también te traemos al Dios de los hebreos. Y dice que lo ponen ahí frente a la presencia del Dios Gabod, ponen el arca del pacto y dice que estaba la fiesta, estaban ahí, esto pasaba en el segundo día. En el segundo día, mientras Israel lloraba, los filisteos festejaban. Mientras Israel decía, ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no dice qué es lo que está pasando? Los filisteos estaban disfrutando de la fiesta, cuenta la palabra de Dios, con el arca del pacto a los pies del Dios Gabod. La cosa es que termina la fiesta y en un momento dado, después de limpiar todo, vienen y lo encuentran a Gabod arrodillado enfrente al arca. Era una imagen. Pero cuenta la palabra de Dios que lo encuentran
arrodillado. El arca acá, ya no estaba parado el tipo, ahora estaba arrodillado. Y dice que los filisteos se ponen locos. ¿Qué pasó acá? ¿Quién se metió? Si esto quedó todo cerrado. No quedó nadie. Está todo cerrado. Carlito cerró todo, las puertas, todo. No hay nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fue lo que pasó? La cosa que lo acomodan al dios Gabot. Salen y al rato, en el mientras tanto, vuelven. Y cuando vuelven lo ven a Gabot de cara en el piso con la cabeza cortada y con las manos cortadas. Israel no escuchaba a Dios. Israel no creía que Dios lo había abandonado, pero Dios estaba trabajando al favor de ellos. Dios estaba en el segundo día, Dios estaba trabajando a favor de ellos. ¿No lo vieron? Pero Dios estaba destruyendo a los filisteos y al Dios de los filisteos. Por eso el punto 2 que quiero hablar con vos es en el día de la batalla. No abandones la batalla, no te quejes en el día de la batalla. Sabé que aunque Dios no esté, que aunque parezca que Dios no esté, que aunque parezca que Dios no hable, Dios está trabajando a tu favor. Como tantas veces adoramos al Señor y decimos aquí, aunque yo no te vea, yo sé que estás obrando. Esto es un principio bíblico. No podemos vivir el segundo día, pensá, aunque vos digas, no pasa nada, nadie me llama, nadie habla. Dios estaba trabajando al favor del pueblo de Israel. Dios se había quebrantado, le había roto las manos y la cabeza, se le habían cortado. Los filisteos ven eso, agarran el arca del pacto de Israel y le pegan una patada. No hacen eso, pero dice, saquémonos esto de encima, devolvámosela a los israelitas. El Dios de los israelitas es muy poderoso. Los israelitas no lo estaban viendo, pero el Señor estaba peleando la guerra por ellos. Le estaba ganando, estaba destrozando a los filisteos y al Dios de los filisteos. Cuenta la palabra de Dios. Gloria a Dios. No lo vemos, pero Dios está actuando. Dios está allí actuando. No lo ves, pero Dios está allí actuando. No lo oís, pero Dios está actuando. Dios está trabajando a nuestro favor. Nunca tenemos que olvidarnos de este principio espiritual. El segundo día, el tiempo de la batalla. Dios pelea tu batalla. Dios pelea mi batalla. Él la gana porque Él se lleva toda la gloria en todo tiempo y en todo momento. Por eso no podemos aflojar ni un solo minuto. Necesitamos perseverar y entender que esperar en el Señor es saber que el tercer día viene y viene la victoria junto con Él. Gloria a Dios, pero Dios no deja terminado el trabajo. Dios no deja el trabajo sin terminar, quiero decir. Dios todavía no había terminado su trabajo. La palabra de Dios cuenta en el capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra de Dios que el Señor castiga a todos los hombres filisteos. Me río porque es fabuloso. Dice, pero después de habérsela llevado, cuando los filisteos le devuelven el arca a Israel, el poder del Señor se dejó sentir. O sea, no es que la devolución del arca ya había terminado todo. No, Dios todavía no había terminado. Porque cuando Dios pelea tus guerras, cuando Dios pelea tus batallas, el Señor nunca deja nada por la mitad, lo finaliza a full, para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues Él les quebrantó su ánimo y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Y yo me pregunté, pero ¿cómo sabían que eran tumores? ¿Qué tenían? ¿Tenían tecnología para detectar un tumor? ¿Qué tenían? ¿Qué había? Y me fui a la primera versión en español de la Biblia, que es la Reina Valera 1909. Y fíjate lo que dice. O sea, a ver, escuchá lo que te voy a decir. Dios no tan solo no hace las cosas por la mitad, sino que se divierte ganándole al enemigo. Porque Él le gana a todos tus enemigos y a todos mis enemigos. Por eso somos hijos. Dice así esta versión. Y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con gran quebrantamiento. E hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, porque se llenaron
de hemorroides. Hola. Ni la armadura se podía poner el enemigo. Devuélvele el arca. Año 1909, la primera traducción en español los llenó de hemorroides a todos los filisteos. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Señor. Nunca va a dejar el trabajo sin hacer. Nunca va a dejar el trabajo sin hacer, porque aunque no lo veas, Él está trabajando a tu favor. Porque hay que vivir el primer día, tenemos que vivir el segundo día y tenemos que vivir el tercer día. El tercer día es el día de la victoria. La victoria está asegurada si sabes esperar en el Señor. La victoria está asegurada porque cuando esperamos, gloria a Dios. Dale, dale, dale. Aleluya. Cuando esperamos en el Señor, la victoria está asegurada. Por eso no hay que aflojar, hay que prevalecer, hay que perseverar. No te angusties, solamente sabe que Dios está ganándole a tu enemigo, que a nosotros nos toca orar y al Señor le toca hacer, para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. No hay nada que se pueda oponer contra nosotros, nada, absolutamente. Esta noche yo quiero declarar en el nombre de Jesús algo que la palabra dice de Dios, algo que la palabra de Dios dice: no saldrá victoriosa ninguna arma forjada contra ti. Tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Siempre Dios trabajó en 3 días. Siempre el Señor trabajó en 3 días. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, 1, 2. Dice: vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Son 3 días. Es el mismo principio espiritual. Está en toda la palabra de Dios. Dios trabaja de esa manera. Por eso no tenemos que perder la paciencia y la esperanza en ninguno de los días. En ninguno de los días, aunque los días parezcan no terminar. Sabelo, Dios está peleando la batalla a tu favor. Sabelo, sabelo, dice la palabra de Dios en Isaías: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan, no los que desesperan. Los que esperan en el Señor. Diría el pastor Mariano Senewal: no seamos cabezones. Así se lo atribuyo a él, ¿viste? No seamos cabezones. Solo los que esperan en el Señor remontarán vuelo como las águilas y renovarán sus fuerzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me puse a investigar, ¿por qué? Porque el Señor dice como las águilas y no como un colibrí. ¿Por qué dice que vas a volar como un águila y que no vas a volar como una palomita? A ver, ayúdenme, los colibríes son eso que... Es ese, ¿no? El chiquitito, uno que ve, que va y que come la miel y toda esa historia. Pobres tipos, ¿no? Deben terminar muertos, ¿no? Para mantenerse en vuelo. ¡Qué sacrificado! Una paloma, una gaviota. ¡Qué sacrificado!, ¿no? Onda como, ¿cómo andás? Bien, esperando en el Señor. No, dice como las águilas. Los ornitólogos dicen que las águilas, de todas las aves de la creación, es la única con capacidad de remontar alturas increíbles e impresionantes. Porque dice que Dios le ha dado, cuando la creó, la capacidad de levantar vuelo en contra de las corrientes de aire caliente. Eso lo dicen los ornitólogos, no lo dice Daniel Ruiz, ¿eh?
no sabrán nada de ornitología, nada. Pero dicen que cuando levantan vuelo, es tan fuerte la capacidad que tienen que vuelan sobre todo tipo de viento en contra. Y dicen que pueden volar sin parar hasta más de 120 kilómetros. Ahora entiendo por qué las águilas y no una cotorra. Ahora entiendo por qué el Señor dijo: porque si esperás en mí, vas a volar sobre la tempestad. Si esperás en mí, vas a volar y vas a trabajar, vas a renovar tus fuerzas de tal manera que nadie te podrá detener. Porque nosotros, Dios nos lleva en su espíritu a entender que vivimos en tiempos sobrenaturales. Esta mañana adorábamos al Señor con una canción que dice: vos me vas a hacer volar sobre la tempestad. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu guerra? ¿En dónde te robaron el arca? ¿En dónde te robaron la presencia de Dios? Esta noche lo vas a recuperar. Esta noche lo vas a recuperar, porque el tercer día viene a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que el tercer día viene a tu vida. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 35 versículo 14. Tú dices que no puedes ver a Dios. Escuchá, esto es para vos. Lo declaro en el nombre de Jesús. Dice: tú dices que no puedes ver a Dios, pero ten paciencia. Sabe esperar. Ten paciencia, que tu caso está en sus manos. Tu caso está en sus manos. Tus necesidades están en sus manos. Tus conflictos están en sus manos. Tus crisis están en sus manos. Tu economía está en sus manos. Gloria a Dios. El tercer día, el día de la victoria, llega a tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya.